Bueno, ¿listos? Encontré 3 de los hilos de Reddit más inquietantes para ustedes hoy. Si les gusta, suscríbanse y dejen un like. Aquí vamos. Me contrataron para fotografiar la casa donde crecí, y las marcas de mi altura seguían apareciendo años después de que nos mudamos. Volvió a la casa de su infancia con una cámara al hombro. Soy fotógrafa y trabajo por encargo, casi siempre para fundaciones y ONGs que necesitan material para sus campañas. Vivo en un condo con mi pareja, Bruno. Tengo 31 y llevo años haciendo esto. Hace un mes una amiga, Noelia, que está a cargo de la comunicación de una fundación, me consiguió un contrato. Querían retratar un hogar de tránsito de menores que habían armado restaurando una casona vieja en las afueras de la ciudad. Buen trabajo, bien pago, gente que conozco. Dije que sí antes de ver la dirección. Cuando la vi, no dije nada. No le conté a Noelia, no le conté a Bruno, no le conté a nadie. Esa casona es la casa donde crecí. La que mi familia vendió cuando yo tenía 17 años, cuando mi papá perdió el trabajo y tuvimos que mudarnos al otro lado del país. Pensé que volver con una cámara en la mano iba a ser una forma linda de despedirme de ella bien. Dejó la cocina para el final. El día del recorrido llegué temprano, antes que el personal, porque quería fotografiar la casa vacía y con la luz de la mañana. La restauraron bien, cambiaron pisos, pintaron todo, pero los marcos de las puertas son los originales, la misma madera. En el marco de la puerta de la cocina seguían las marcas de altura a lápiz de mi infancia, cada una con una inicial y un año escritos al lado, con la letra de mi mamá. La mía, la de mis hermanos. La más alta con mi inicial decía 2012, el año antes de que vendiéramos. Me quedé un rato ahí, agachada, y la verdad es que me puse a llorar un poco. Era la prueba de que alguna vez fui feliz en esa casa. Saqué la foto, y recién cuando la miré en la pantalla, me di cuenta de que encima de mi última marca había 3 más. La misma letra. Al lado de cada una, un año. 2013, 2014, 2015. Esos 3 años la casa estuvo vendida y vacía. No vivía nadie de mi familia. No vivía nadie. Se pasó el resto de la mañana buscándole una explicación que no doliera. Guardé la foto y me convencí sola de que había una razón simple. La fundación restauró la casa entera. ¿Por qué no iban a conservar también la costumbre del marco? Medir a cada chico que pasa por el hogar y anotarle la altura con la inicial y el año, en la misma madera de siempre. Me pareció hasta bonito. Una casa que mide a sus chicos, aunque cambien todos los años. Pensé que la fundación había mirado ese marco, había entendido lo que era y decidió seguir escribiendo ahí en vez de lijarlo. Me dije que las 3 marcas nuevas eran de chicos del hogar y que yo estaba mezclando las fechas o leyendo mal mi propia letra vieja al lado de la de ellos. Cuando llevé el personal ya había fotografiado casi toda la planta baja y me sentía tonta por haber llorado. Era nostalgia, nada más. Volver a una casa que fue tuya y ya no lo es, te desordena así. El casero la estaba esperando junto a la cocina. Álvaro es el casero del hogar, un hombre grande, tranquilo, de esos que hablan despacio. Me hizo el recorrido como si la casa fuera suya. Cuando pasamos por la cocina, se paró justo en el marco de la puerta y me lo señaló con orgullo, como quien enseña la mejor parte. Me dijo que él mismo había medido a todos los chicos, uno por uno, a lo largo de los años, que lo venía haciendo desde antes, cuando la casa todavía estaba vacía, para que no se sintiera tan sola. Lo dijo así, liviano, mientras seguía caminando hacia el patio. Yo asentí y saqué otra foto del marco. Me pareció el detalle tierno de un viejo cuidador que le tomó cariño a un lugar. Le pregunté cuántos años llevaba a cargo y me contestó una cifra que ya no recuerdo. Seguí fotografiando el resto de la tarde, convencida de que la incomodidad que arrastraba desde la mañana era sola mía. Esa noche se sentó a leer las fechas, una por una. Puse las fotos en grande y me dediqué a leer los años al lado de cada marca. Al principio lo hacía para tranquilizarme. Le escribí a Noelia como quien pregunta cualquier cosa, sin alarmar a nadie, y le tiré las iniciales de las 3 marcas nuevas, a ver si le sonaban de algún chico del hogar. Me contestó que ninguna. Los conoce a todos por nombre, lleva ella los legajos, y me dijo que ni las iniciales ni esos años cerraban con nadie que hubiera pasado por la casa. Después me fijé en una de las fechas con más cuidado. Estaba escrita en un mes en que la casona había estado cerrada por refacción, con la obra a medio hacer,
y sin ningún chico adentro. Eso me lo confirmó la propia Noelia sin darse cuenta, contándome el cronograma de la restauración para las capturas. Una marca de altura, con su inicial y su año, hecha un día en que la casa estaba clausurada y vacía. Las cuentas empezaron a no darle. Y ahí caí en que el problema más grande no eran las marcas nuevas, eran los años del medio. Entre que mi familia vendió y que la fundación abrió el hogar, la casa estuvo mucho tiempo cerrada. No fue un traspaso de una semana. Hubo un periodo largo, muerto, en que no vivía nadie y la única persona con llave era el casero. La fundación restauró el marco, lo dejó tal cual porque le pareció lindo y nunca leyó lo que decía. Heredaron esas marcas sin mirarlas una sola vez. Cuanto más comparaba las fechas contra lo que Noelia me iba contando, menos encajaba con la historia oficial de la tradición del hogar. Los años no coincidían, las iniciales no coincidían, y algunas marcas eran de antes de que la fundación existiera siquiera. Dejé de decirme que era nostalgia por volver a mi casa. Ya no me podía sacar de encima una sola pregunta. ¿Quién midió a esos chicos? ¿Y cuándo? Uno de ellos, la tía cuenta, dijo: trabajé en una fundación parecida. El casero que está desde siempre y al que todos adoran es justo al que nadie le revisa nada. Los papeles lo tapan solos. Alguien más anadío. Ojo, acá lo raro no es solo que sea el de siempre. Las marcas más viejas están fechadas antes de que la fundación comprara la casa. El tipo ya escribía ahí cuando eso era una casa vacía y solo suya. Un comentario destacado dice: frená, la casa estuvo vendida y vacía años antes de ser hogar. Nadie mide chicos en una casa vacía por cariño. Guarda todo ya y no lo hables por los canales de la fundación. 2 días después le llevé el archivo que había estado esperando sin saberlo. Noelia me pasó el registro de ingresos y egresos del hogar. Me lo mandó ella misma. Un archivo con todos los chicos que pasaron por la casa desde que la fundación abrió. Nombre, fecha de entrada, fecha de salida, todo prolijo. Lo necesitaba para armar los pies de foto de la campaña y no equivocarme con ningún dato. Lo abrí de noche, con las fotos del marco abiertas al lado, en la otra pantalla. Empecé a hacer lo obvio. Tomaba una marca, leía la inicial y el año escritos al lado y buscaba en el registro un chico que coincidiera. La primera no estaba. La segunda tampoco. Ninguna de esas iniciales figuraba como residente del hogar. Y los años más viejos, los que yo venía leyendo desde el primer día, eran anteriores a la fecha en que la fundación compró la casa. No había ningún chico del hogar detrás de esas marcas, porque cuando se escribieron, el hogar todavía no existía. Dejé el cruce a la mitad. Me quedé mirando la pantalla sin ganas de seguir, porque ya sabía a dónde iba a llegar. No terminó de cruzar las fechas esa noche. Para cuando se despertó ya tenía 3 mensajes. El casero me escribió por la foto del marco y la fundación exige los archivos crudos. Subo esto rápido porque las cosas se movieron antes de que yo hiciera nada. Ayer, sin dar iniciales ni fechas exactas, le comenté a Noelia que algunas marcas del marco no me cerraban con el registro que me había pasado. Nada más que eso, una duda al pasar. A las pocas horas me llegó un correo de la fundación, cordial pero firme, recordándome que por contrato debía entregar todo el material crudo, cada archivo sin editar y cuanto antes. Nunca me lo habían pedido así en ningún trabajo. Le escribí a Noelia para entender qué pasaba y dejó de contestarme. Ella, que me metió en esto, que responde a cualquier hora. Esta mañana me llegó un mensaje de Álvaro, amable, corto. Me felicitaba por las fotos, decía que le habían encantado, y me pedía por favor que le mandara una en especial, la del marco de la cocina, esa que, según él, había salido tan linda. La del marco. No entregué nada todavía. Pedí unos días diciendo que seguía con la edición. Necesito pensar bien qué hago antes de soltar los archivos. Terminó el cruce que había dejado a la mitad. Me senté una noche entera con el registro de un lado y las fotos del marco del otro, y no paré hasta pasar cada marca. Ninguna de las iniciales figuraba como residente del hogar, ninguna. Y las marcas más viejas, las que yo venía leyendo desde el primer día, pensando que eran de mi familia o de los chicos de la fundación, estaban fechadas antes de que la fundación comprara la casa. 2013, 2014, 2015, los años muertos,
cuando la casa estaba vendida y vacía, y la única persona con llave era Álvaro. Él no conservó una tradición del hogar. Él empezó el marco. Lo contrataron para cuidar una casa vacía, y ahí adentro, con la casa entera para él, midió a chicos y les anotó la inicial y el año, uno por uno, como quien lleva un registro para sí mismo. Cuando me lo mostró orgulloso y me dijo que la había cuidado para que no se sintiera tan sola, hablaba de eso, de los años en que estuvo sola ahí con ellos. La prueba de que alguna vez fui feliz en esa casa no era mía, nunca lo fue. Lo peor es que no hay una sola cosa que la policía pueda agarrar. Lo pensé de todas las formas posibles. Marcas de lápiz con iniciales y un año no identifican a nadie. No hay un nombre completo, no hay una denuncia, no hay un chico que diga, yo estuve ahí. Álvaro es un empleado de una fundación respetada, con los papeles impecables, al que todos quieren. Sin alguien que denuncie, no abren nada. Y la fundación ya cerró filas. Apenas insinué las fechas, dejaron de tratarme como la fotógrafa que contrataron y empezaron a tratarme como un problema para su reputación. Noelia no me volvió a hablar. Perdí a mi amiga y perdí el contrato el mismo día. Podría borrar todo e irme, pero no puedo. Soy la única que cruzó las fechas. Tengo los únicos archivos en alta resolución y Álvaro sigue yendo a esa casa todos los días, con los chicos que están ahora. No entregué el material crudo. Hice 2 copias y las guardé lejos de todo lo de la fundación. Lo que les pregunto es, ¿a quién le mando esto para que alguien de verdad lea ese marco? Lo que más miedo me da es que ese tipo sigue trabajando ahí, con los chicos que están ahora. Intervino. Exacto. Esto no es una historia vieja para escuchar y olvidar, es de esta semana. Por eso no puedes borrar todo y hacer de cuenta que no viste nada. En los comentarios, alguien escribió, ¿cómo sabes con seguridad que la casa estuvo vacía esos años y no alquilada a alguna familia? La reacción fue, porque la vendió mi mamá y el comprador era la fundación, pero recién escrituraron en 2016. En el medio no vivió nadie. Yo misma pasaba a dejar cartas en el buzón hasta que un día la cerradura estaba cambiada y ya no entré. El que la cambió fue Álvaro y sigue siendo el casero del hogar. Un usuario llamado Don Ramiro escribió, saca 2 copias en pendrives distintos y manda una a una fiscalía especializada en menores, no a la comisaría de la esquina. Esto se lo tenés que dar a gente que sepa leer un registro. Guarda esa foto del marco en la cabeza, porque la próxima persona también creyó que estaba a salvo en su propia casa. La aerolínea me devolvió mi maleta perdida, pero adentro estaba la vida de otra mujer, toda de mi talla exacto. Esto lo escribió alguien que en ese momento todavía dormía tranquila. Soy Vega, tengo 24 años y trabajo de contadora. Hace 4 meses alquilé media casa de campo, a 2 horas de la ciudad, y la comparto con mi compañera, Nuria. La otra mitad del terreno es del dueño, Rubén, que vive en la casa de adelante. Él es el que maneja hasta la terminal cuando alguna necesita salir, porque ninguna de las dos tiene auto. En el pueblo casi todos le alquilan a Rubén, administra varias casas y lo conoce todo el mundo. Es un lugar tranquilo, barato, con un placar viejo y un galpón que él tiene siempre cerrado. Volví de un viaje a fin de marzo y la aerolínea me perdió la maleta. Hice el reclamo, me dieron un número, me dijeron que esperara. Pasó una semana, después 2, y me hice la idea de que no iba a aparecer. Nuria me prestó ropa, me reí de mi mala suerte y seguí con lo mío. No era nada del otro mundo tampoco. Ropa, un cargador, unos regalos. Cosas que se reemplazan. Una maleta que no vuelve es una molestia. Una que vuelve puede ser otra cosa. 3 semanas después de aquel vuelo, una mañana antes de irme al estudio, encontré una maleta granate parada en la puerta. Tenía atada una etiqueta de equipaje verde, de esas de papel encerado, con mi nombre y la dirección de acá. El pueblo estaba mal escrito, decía Cirujelos en vez de Cirueles, pero pensé que era un error de la aerolínea, que alguien había tipeado mal el destino en un mostrador. La verdad, me puse contenta. La entré, la abrí sobre la cama y me quedé quieta. Adentro no había nada mío. Había ropa de mujer, doblada con cuidado, prolija. Un par de zapatos, una campera, blusas, un neceser cerrado. Levanté una remera para mirar la etiqueta interna y era de mi talle. Todo era de mi talle exacto, hasta los zapatos.
Saqué un saco de lana verde, lo llevé al placar para colgarlo mientras pensaba qué hacer, y me quedé dura con la percha en la mano. Al lado ya colgaba otro saco de lana verde, igual, del mismo talle. El que Nuria me había dicho, cuando llegué, que había dejado la inquilina anterior. Al principio pensé que la coincidencia de los dos sacos era eso, una coincidencia. Esa primera noche no dormí bien. Me convencí de que alguien había dejado esa maleta a propósito, que la ropa de una desconocida en mi puerta era un mensaje para que me sintiera incómoda, para hacerme entender que no estaba tan sola como creía. No sabía quién ni para qué. Me acordé de algo que en su momento me pareció normal. Mi primer día en la casa, Nuria me llevó hasta el placard, corrí a la puerta y me mostró la ropa que ya estaba colgada. Me dijo que venía con la inquilina anterior, que era todo de mi talle y que la usara sin culpa, que a nadie le iba a importar. Yo le agradecí y me puse una de las camperas al otro día, ni lo pensé. Ahora con la maleta granate abierta sobre la cama y ese segundo saco verde igual al primero, esa escena me volvía y no la podía acomodar. Le pregunté a Nuria de dónde había salido de verdad esa ropa. Se quedó mirando la pava un rato largo antes de contestarme que no sabía, que ella la había encontrado igual que yo. Nuria contestaba, pero cada respuesta era más corta que la anterior. Los días siguientes la noté distinta. Hablaba poco, se sobresaltaba cuando crujía la madera del techo, y si yo sacaba el tema de la maleta, cambiaba de conversación o se metía en su cuarto. Pensé que estaba tan asustada como yo. Una tarde volví antes del estudio y encontré a Rubén adentro de la casa, en la cocina, con su propio juego de llaves en la mano. Me dijo, tranquilo, que pasaba cada tanto a revisar el calefón, que era viejo y perdía, y que tenía llave de todas las casas que administraba por cualquier urgencia. Lo dijo como la cosa más lógica del mundo. Esa noche até los cabos. Él podía entrar cuando quisiera, a la hora que quisiera, estuviéramos o no. Entendí por qué Nuria bajaba la voz adentro, porque nunca terminaba una frase incómoda entre esas paredes. Las dos vivíamos ahí, pero casi nunca estábamos solas, y nunca sabíamos si del otro lado de la puerta no había alguien escuchando. Le eché la culpa a Rubén de todo. En ese momento me pareció la única explicación posible. Por esos días dejó de buscar una explicación y empezó a buscar un culpable. Me pasé la semana siguiente buscando algo que probara que había sido Rubén. Saqué de la carpeta los papeles de la casa y releí mi contrato, línea por línea, hasta que me detuve en la primera hoja. Ahí él había completado los datos a mano. En el renglón del domicilio decía Cirujelos, con J, igual que en etiqueta verde atada a la maleta. La misma falta, la misma letra apretada. No era un error tipeado en un mostrador de aeropuerto a cientos de kilómetros. Era la letra del hombre que vivía a 20 metros de mi cama. Me convencí de que había sido él. La maleta, la ropa de mi talle, el saco verde repetido en el placard, que me estaba avisando, a su manera, que se me acababa el tiempo en esa casa, que quería que me fuera asustada y sin hacer ruido. Esa noche no le dije nada a Nuria. La miraba tomar mate en silencio y pensaba que las dos esperábamos lo mismo sin animarnos a nombrarlo. Una prueba solo sirve mientras sigue en tus manos. A la mañana siguiente quise que alguien más la viera. Le pedí a una compañera del estudio que pasara después del trabajo para no abrirla sola. Cuando volví, la maleta granate no estaba. Le pregunté a Rubén y me dijo, sin levantar la vista del calefón, que la aerolínea había mandado a buscarla mientras nosotras trabajábamos, que él ya la había entregado. No había remito, no había papel. La ropa seguía colgada, pero la maleta se la habían llevado. Recién ahí me acordé del forro. Días antes había visto que la tela interior estaba descosida en una esquina y no le di importancia. Esta vez metí la mano entre el forro y el cartón y toqué algo duro. Saqué una tira de fotos de cabina, 4 cuadraditos. En cada una había una mujer distinta, de distintos años. Todas tenían puesto el mismo saco de lana verde. En la segunda estaba Daniela, la inquilina anterior. Nuria la había escondido ahí para que yo la encontrara. En los comentarios, alguien escribió: el único paquete que Rubén no iba a revisar era el que parecía una maleta perdida por la aerolínea. Nuria pensó en todo. Ojalá vos pienses igual de rápido. Ojos abiertos comento: Vega,
¿En alguna de esas fotos de cabina estaba Daniela? Porque si se fue a la capital y su ropa terminó en tu placard, eso ya no cierra por ningún lado. La autora respondió: sí, segunda foto, con el saco verde que hoy cuelga en mi placard. La puso abajo de todo para que agarrara justo esa. Adentro nunca estábamos solas. Rubén entra con su llave cuando quiere. Hablar en voz alta no era una opción. Me lo dejó en la maleta y yo tardé demasiado en entenderlo. Dejó de preguntarse quién le había dejado la maleta y empezó a calcular cómo salir de ahí. Con la tira de fotos guardada, dejé de pensar en probar nada y empecé a pensar en cómo salir. Para cualquiera de afuera, lo único que había pasado era que me llegó una maleta con ropa usada. Rubén administraba medio pueblo y le llevaba a los hijos a la escuela al mismo comisario. Sin auto dependía de él para llegar a la terminal, 2 horas de camino, así que inventé lo único que él no podía tocar. Le dije que el estudio me trasladaba a una oficina de la ciudad, que ya me habían adelantado un sueldo y que el viernes necesitaba que me acercara a la terminal. Lo del traslado era mentira, pero el trabajo y esa plata eran míos, cobrados en el estudio del pueblo y no pasaban por sus manos. Le pedí a Nuria que se viniera conmigo. Me explicó sin dramatizar por qué no podía. El contrato estaba a nombre de ella y de Rubén, y la deuda del depósito también. No tenía trabajo afuera, ni con qué pagarse el pasaje, y cualquier pedido de irse pasaba por él, el único que manejaba. Me fui sola el viernes, con la tira de fotos en el bolsillo interno de la campera. Un mes más tarde volvió a escribir, con un título que ya no preguntaba nada. Rubén ya tiene inquilina nueva, y Nuria no contesta. Pasó un mes desde que me fui. Escribo esto porque necesito dejarlo en algún lado. Volví una sola vez al pueblo, por un trámite del banco, y pasé por la esquina de la casa sin bajarme. En la puerta vi una maleta y una chica que no conocía, bajando cosas. De lejos le calculé mi misma talla, el mismo cuerpo. Rubén entraba las bolsas como me las había entrado a mí. A Nuria no la vi. Le escribí 3 veces esa semana y no me contestó. Una mujer del almacén me dijo, como quien no dice nada, que Nuria se había ido a la capital, que había conseguido trabajo allá. El teléfono le da apagado desde entonces. En 4 meses nunca me habló de la capital, ni una vez. Daniela también se había ido a la capital, según Rubén, el año pasado. Tengo la tira de fotos sobre la mesa mientras escribo. 4 mujeres distintas, el mismo saco verde. Ya se la mostré a alguien que no le debe nada a Rubén, ni vive a 2 horas de esa casa. Lejos de esa casa, por fin pudo abrir la campera y mirar todo con calma. En la ciudad, ya a salvo, desarmé el forro de la campera y saqué lo que Nuria había escondido. Debajo de la tira de fotos había 2 documentos, uno de ellos de Daniela y un papel doblado con su letra. Recién ahí entendí lo de la etiqueta verde. No la escribió Rubén para mí. Nuria la despegó de una maleta vieja que él tiene guardada en el galpón cerrado. Una etiqueta que él había completado años atrás para otra mujer. Por eso estaba su letra, por esos cirujelos con J. La reusó para que la maleta pareciera una devolución de la aerolínea, la única encomienda que Rubén no iba a volver a abrir. En ese galpón están los equipajes de todas las que pasaron por la casa. Él solo le alquila a mujeres del mismo cuerpo, del mismo talle, y por eso la ropa se hereda de una a la otra y el placar ya venía lleno. Y cada cosa que entendía la devolvía a la misma casa. No hay nada raro en cómo desaparecen. Hay un contrato a su nombre, una deuda del depósito que te ata, y 2 horas hasta la terminal que solo se cruzan en su auto. Cuando una mujer sobra, se fue a la capital, y como él le lleva a los hijos a la escuela al comisario, nadie va a controlar si es cierto. La casa siempre tuvo lugar para 2, y la inquilina nueva que vi el mes pasado no era compañía para Nuria, era su cuenta regresiva. Nuria no me lo podía decir en voz alta, porque Rubén entraba con su llave cuando quería, y adentro nunca estábamos solas de verdad. Dejó la maleta en la puerta de madrugada porque era lo único que podía sacar de esa casa sin que la vieran mandarlo. Una prueba en manos de alguien que se iba a ir. Me leí a mí misma en ese bolso y me salvé sola. Llevé las fotos y los documentos a una abogada de la ciudad. A Daniela nunca la esperó ninguna capital. Su documento estaba en el forro. A Nuria la dejé atrás y esa parte no se me arregla. Un comentario destacado dice:
La dejó Nuria en la puerta de madrugada y la hizo pasar por encomienda de la aerolínea. Es lo más valiente y lo más triste que leí en meses. En los comentarios alguien escribió, y la etiqueta con cirujelos mal escrito la rehusó de una maleta vieja del galpón de Rubén, con la letra de él para que no desconfiara. Esa mujer lleva años calculando cómo salir. Un usuario llamado Donna Sospecha escribió, me quedé pensando en Nuria. Si arriesgó el pellejo armando todo eso, no fue solo por buena. Se estaba por quedar sin lugar y vos eras el reemplazo. Si alguna vez te dejan algo en la puerta que te queda demasiado a la medida, no preguntes quién lo perdió. La próxima que vas a escuchar empieza igual, como una puerta y alguien del otro lado que ya sabía tu nombre. Mi mamá me enseñó de chica a persignarme y no frenar nunca en el kilómetro 47. Anoche entendí de quién tenía miedo. Tengo 25 años y soy desarrolladora web. Vivo con mi mamá en una casa que compartimos en la ciudad, ella en la pieza de adelante y yo en la de atrás, y así estamos bien desde hace años. Hace 2 semanas murió mi tía Lucía, la hermana de mi mamá, y me dejó a mí la casa del pueblo. Alguien tenía que ir a desocuparla, y mi mamá dijo que no se sentía con fuerzas, así que manejé yo. Son 3 horas por la misma ruta de siempre, la que hacíamos cuando yo era chica. Hay una parte que nunca cambió. En el kilómetro 47, al costado, hay una animita, una casita de madera con una cruz, una cajita celeste y 3 flores de plástico blancas. En la cajita dice Paula, pintado a mano, con esa letra despacito de cuando uno pinta con cuidado. Desde que tengo memoria, cada vez que pasábamos por ahí, mi mamá me hacía persignarme y bajaba la velocidad lo justo, pero nunca frenaba. Frenar ahí no se hacía. Era como saludar. Yo lo hacía sin pensar, igual que ella. La ida la hizo de día, volvió de noche, por la misma ruta de siempre. Terminé tarde y salí del pueblo pasadas las 11 de la noche. Venía cansada, con la radio baja, pensando en las cajas que había dejado a medio embalar. En el kilómetro 47, había alguien parado en el medio del carril. Una chica, descalza, quieta, mirando hacia mí. Clavé los frenos. El auto se paró cruzado y yo con las 2 manos apretando el volante, esperando un golpe que no vino. Cuando levanté la vista no había nadie adelante. La ruta vacía, la animita al costado, las flores donde siempre. Me quedé un rato así, sin entender, y después arranqué despacio. Recién a los pocos kilómetros miré para el lado. En el asiento del acompañante había 3 flores de plástico blancas. No estaban cuando salí. Yo había cerrado el auto con llave en la puerta de la casa de Lucía y no lo abrí una sola vez en todo el camino. Le faltaban 3 horas hasta la ciudad. Llegué a la ciudad pasadas las 2 de la mañana y dejé las 3 flores en el asiento. No las quise tocar. Estacioné en la calle y cerré el auto con llave, como siempre. A la mañana siguiente bajé a sacar las cajas de la tía y las flores no estaban donde las había dejado. Estaban en el tablero, del lado del volante, las 3 juntas. El auto pasó la noche cerrado en la calle y la única llave la tenía yo, colgada dentro de casa. Me armé una explicación. En la ruta casi atropellé a una chica descalza parada en el kilómetro 47. Habré cruzado el mal momento de alguien, un accidente viejo que no es mío, y esa desconocida se subió conmigo para cobrarme el no haber frenado. Sonaba mejor que la otra opción, que era no tener ninguna. Trabajo de desarrolladora web desde casa, así que esos días me quedé encerrada, mirando el auto por la ventana. Las flores no se quedaron en el auto. 2 días después las encontré adentro. Sobre la mesa de la cocina, arriba del mantel de hule, las mismas 3 flores blancas, acomodadas como si alguien las hubiera dejado ahí para el desayuno. Le pregunté a mi mamá si eran de ella, si venían de algún adorno viejo, cualquier cosa. Me dijo que no las había visto nunca y se fue a acostar temprano. Esa noche, al pasar por el pasillo, vi la luz prendida abajo de su puerta. A la mamá que yo conocía nunca le hizo falta dormir con la luz. Yo no le había contado nada de la ruta, ni de la chica, ni de las flores en el auto. No tenía cómo saber. Pero desde esa noche dejó la lámpara del velador prendida hasta la mañana, todas las noches, sin decir por qué. Yo tampoco pregunté.
Uno de ellos no duerme igual, dijo. La parte de las flores adentro del auto cerrado me dejó fría. Eso no es un acosador. Un acosador no atraviesa el vidrio. Un comentario destacado dice: tu mamá durmiendo con la luz justo cuando empiezan las flores, sin que le cuentes nada. Ella sabe algo. Pregúntale por qué te enseñó a no frenar ahí. Rutera del Sur comentó: ¿le preguntaste a tu vieja por qué la luz? Yo se lo saco a la fuerza. La autora respondió: no me anima. Bajamos a desayunar a la misma hora de siempre. Ella hace el café, yo pongo la mesa, y las flores quedan ahí entre las dos. Si le pregunto por la luz, voy a tener que contarle lo de la ruta, y algo me dice que ella ya lo sabe mejor que yo. Las flores no se quedaron en la cocina. Una mañana amanecieron sobre mi almohada. Del lado donde apoyo la cabeza, las tres juntas, secas al tacto como las de la ruta. Había dormido toda la noche con la puerta cerrada y aparecieron a un palmo de mi cara. Decidí volver al pueblo a terminar de desocupar la casa de Lucía. Me dije que era por las cajas que había dejado a medias, pero en el fondo quería salir de la mía un par de días. Manejé de día esta vez y no miré el kilómetro 47 más de lo necesario. En el pueblo me crucé con Hugo, el vecino viejo de mi tía, que estaba regando la vereda. Me ayudó a bajar unas cosas del auto y se quedó conversando en la puerta. En un momento, sin que yo dijera nada, comentó que menos mal que la casa quedaba en la familia, que en el pueblo todavía había gente que se acordaba de lo de la niña de la curva. Lo dijo así, de pasada, como si yo tuviera que saber de quién hablaba. Le pregunté qué niña. Hugo se quedó callado un segundo. Dijo que él a veces hablaba de más y se metió para adentro sin terminar la frase. ¿Qué niña de la curva? Esa noche, en la pieza de la tía, me volvió una cosa de cuando era chica que hacía años no pensaba. Íbamos por esta misma ruta, yo tendría 7 u 8 años, sentada atrás. Al llegar al kilómetro 47, mi mamá soltaba una mano del volante, se persignaba y me miraba por el espejo hasta que yo me persignaba también. Una vez le pregunté por qué no frenábamos nunca ahí, si había una casita con una cruz al costado. Me dijo que ahí no se frena, que uno pasa despacio y se persigna, por respeto a los muertos. Lo dijo tranquila, mientras manejaba, sin darle importancia, igual que me enseñaba a cruzar la calle o a saludar a los grandes. Yo lo repetí toda la vida sin preguntar más. Era una costumbre de ella, como tantas otras. Nunca me pareció raro que una persona tan poco creyente como mi mamá tuviera esa única cosa con los muertos de una ruta. Esa fue la primera noche que ella durmió con la luz prendida. Se quedó en el pueblo más días de los que había pensado. Terminé de vaciar la casa el domingo. El placar de la pieza de Lucía era lo último que me faltaba. Ropa vieja colgada, cajas de zapatos apiladas en el estante de arriba. En una de esas cajas, abajo de unos papeles del banco, había un atado de cartas. Sobres cerrados, sujetos con un elástico tan reseco que se cortó solo cuando lo toqué. Eran como 15, 20, todas con la misma letra despacito de mi tía, la misma con la que estaba pintado el nombre de la cajita, y todas decían lo mismo en el frente: a la mamá de Paula. Ninguna tenía estampilla, ninguna estaba abierta. Los di vuelta buscando una dirección y no había, solo ese nombre repetido, sobre tras sobre, escrito con años de diferencia, por el temblor distinto de la letra: Paula. El mismo nombre de la cajita celeste del kilómetro 47. Me senté en el piso con el atado en la falda y no los abrí. No hacía falta abrirlos para entender que mi tía le había estado escribiendo a alguien durante 20 años, sin animarse a mandar una sola. Lo que sigue lo publiqué el otro día, cuando ya había hecho el viaje. Volví al kilómetro 47 con las cartas de Lucía. No podía dejar esas cartas en una caja de zapatos, tampoco podía tirarlas. Metí el atado en la guantera y arranqué de vuelta el lunes a la tarde, con la excusa de ir a devolver las llaves. Manejé despacio, mirando bajar los carteles de los kilómetros. Cuando apareció el 47, frené. Por primera vez en mi vida frené ahí. Estacioné en la banquina, al lado de la casita de madera con la cruz, y apagué el motor. Las 3 flores de plástico blancas seguían en la cajita celeste, decoloradas por el sol, con el nombre pintado a mano: Paula. Saqué el atado de la guantera y me quedé con las cartas en la mano, mirando la animita a través del parabrisas.
No las había abierto todavía. Sabía que, apenas leyera la primera, no iba a poder volver a mirar a mi mamá de la misma manera. Bajé del auto igual. Apenas lea lo que dicen, lo subo acá. Abrí la primera ahí mismo, sentada en la banquina con el motor apagado. La letra de Lucía temblaba al principio de cada carta y se iba firmando hacia el final, como si le costara arrancar. Todas contaban lo mismo como otras palabras. Una noche de hace 20 años, ellas dos volvían del pueblo, de madrugada, y manejaba mi mamá. En el kilómetro 47 había una nena descalza cruzando, y el auto no la vio a tiempo. Lucía escribió que sintieron el golpe, que mi mamá bajó un cambio y siguió, que no frenaron, que a la mañana siguiente en el pueblo se hablaba de una nena llamada Paula, que no había vuelto a su casa. Nunca dijeron nada, ni a la policía, ni a la madre, ni entre ellas después de esa noche. Lucía puso la cruz y la cajita celeste cuando mi mamá ya se había venido a la ciudad conmigo en la panza. Le escribí a la mamá de Paula una carta por año, y no mandaba ninguna. En la última pedía perdón por las dos, y decía que ojalá la deuda no cayera sobre la que venía en camino. La que venía en camino era yo. Junté florcitas blancas de las que crecen en la banquina y armé con ellas el nombre de Paula sobre la tierra, al lado de la cruz. No sé rezar. Le pedí perdón en voz baja por algo que yo no hice y me volví, creyendo que con eso alcanzaba. Esa noche dormí en mi pieza, con la puerta cerrada como siempre. Me desperté de madrugada y sobre la almohada, a un palmo de mi cara, había 3 flores de plástico blancas. A 3 horas de esa ruta. La cosa nunca estuvo pegada al kilómetro 47. Está pegada a nosotras. No puedo ir a la policía sin mandar presa a una mujer de casi 70 años de la que dependo, por un cuerpo que no existe y unas cartas que firmó su hermana muerta. No me da la plata para alquilar sola, y ya vi que las flores me encuentran en el pueblo, en la ruta y acá. Cada mañana bajo a desayunar, mi mamá hace el café, yo pongo la mesa, y ahora sé quién manejaba. Dejé de sacar las flores del velador. En los comentarios alguien escribió: las animitas son sagradas, uno pasa y saluda y ya. Que tu vieja te enseñara a no frenar ahí específicamente, ya me dice todo. Nadie inventa una regla tan puntual por superstición. Un usuario llamado Solo Leo No Comento escribió: nadie sobrevive entero a enterarse de esto de su propia sangre. Otro usuario, Mica Valdés, respondió: y lo peor es que no se puede ir, comparte la casa, no le da la plata, y aunque se fuera, ya vimos que las flores la siguen igual. Está atrapada con la verdad y con la persona. Gracias por quedarte hasta el final. Si en tu familia hay una curva donde alguien te enseñó a no frenar, contala acá abajo, y quizás pregunta por qué mientras todavía podés.